Tenemos ya con nosotros a la consultora Lina Carrizosa, colombo-venezolana, decía ayer Miguel Jaramillo precisamente, y es que ella nos hablará sobre el poder de la comunicación asertiva en la política. Se conecta desde la ciudad de la eterna primavera en Medellín, Colombia. Eh, no, también Cuernavaca, también tenemos aquí en México de Cuernavaca, pero ella está desde Medellín. Y Lina Carrizosa es consultora y estratega política de campañas y gobiernos, politóloga y comunicadora social con especialización en marketing político. Ha sido conferencista internacional con experiencia en la coordinación y dirección del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, tanto en el sector público como en el sector privado. También es especialista en análisis y construcción del relato político, lenguaje verbal y no verbal, comunicación asertiva, comunicación política, manejo de crisis en campaña política y cuenta con estudios en la Universidad de Chicago. Lina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Qué placer, querido amigo José Luis, qué placer estar acompañado de tanta gente en esta hermosa tarde. Hoy está hermoso el día en Medellín, en la eterna primavera donde pudiste estar hace poco. Saludos a todas las personas que están conectadas, espero que les guste la charla sobre comunicación asertiva y darte las gracias, querido José Luis, a ti, a tu equipo, a todas las personas que están tras bambalinas. Yo sé el esfuerzo que amerita organizar un evento de estos. Es la tercera vez que participo en un evento organizado por tu empresa, por su consultora, y te agradezco enormemente. Y bueno, empecemos porque el tiempo apremia, mi querido. Gracias por esa. Adelante, Lina. Va a estar contigo Nayeli. Nayeli está aquí abajo, nada más vele indicando y Nayeli nos va Perfecto, a hacer el favor de ir cambiando. Adelante. perfecto. A todos los que están conectados, mi nombre es Lina Carrizosa, ya me presentó el querido amigo José Luis, mis redes @Lina Carrizosa. Y hoy vamos a hablar sobre la comunicación asertiva en la política, cómo podemos convencer sin atacar tanto, sin ser como tan directos con el elector, con la persona que nos sigue. Siguiente, porfa. ¿Qué es la comunicación asertiva? Básicamente la comunicación asertiva es una habilidad de llamar a la persona, de incluirla de manera respetuosa, de hacer que se vincule a la idea o proyecto que yo tengo. Eso lo hacemos en marketing, eso lo hacen todas las empresas para vender y eso es lo que se está haciendo desde todas las campañas políticas de un tiempo para acá. Ahorita les voy a hablar un poquitico sobre el antes y el después del marketing político, antes de Barack Obama y después de Obama. Siguiente, por favor. Y obviamente tenemos que hablar de la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Es la habilidad, como les decía, de no una manera fuerte, de no una manera grotesca, sino de una manera muy subliminal. Yo siempre digo en las charlas que hago, hacer política sin hacer política, o sea, que hagamos política sin que sea tan directa, y es persuadir, es captar, es enamorar, es crear ese engagement con la persona que me sigue en redes sociales, con la persona que me conoce, que me va conociendo en territorio. Eso es importante, las redes sociales están importando, pero les pongo el caso aquí en la parte de persuasión de Rodolfo Hernández, quien fue candidato presidencial hace pocos meses aquí, que se vivieron las elecciones presidenciales entre Rodolfo Hernández y Petro, y Rodolfo Hernández nunca fue a los medios de comunicación, nunca fue a trabajo en territorio, pero hizo un manejo en redes sociales que lo hizo llamativo y ese señor sacó 10.500.000 votos, o sea, lo hizo de una manera de persuasión. En alguna época siento yo que lo ridiculizaron en TikTok, pero bueno, fue una campaña que se elogia porque fueron 10.500.000 votos. Siguiente, por favor. ¿Y quién gana en política? En política gana quien persuada más, quien lo haga sin que el elector se sienta como atacado, vulnerado. Al día, desde que nos levantamos, queridos amigos, recibimos desde que prendemos el celular y saludamos a la primera persona que queramos saludar, desde ese momento hasta que nos acostamos, recibimos aproximadamente de 6.000 a 10.000, dicen los expertos, impactos publicitarios. Entonces, mientras yo haga una campaña disruptiva, llamativa, que sea, que no ataque, mira, vota por mí porque yo soy quien va a llevar servicios públicos. No, la política ha cambiado mucho de un tiempo para acá y más desde pandemia. Siguiente, por favor.
Es, como lo hemos visto con todos los compañeros que amablemente nos han acompañado en esta hermosa semana iberoamericana, es importantísimo el mensaje, cómo nos acercamos a las personas, conocer el diagnóstico, cuál es la problemática que más preocupa a la población a la que quiero persuadir, a la que quiero convencer. Y definitivamente el mensaje debe ser debe ser menos racional y más emocional. Conectar con la gente. La gente vota por el que más se conecte, por el que más yo sienta cercano, por el que yo sienta que no es el político lejano, que no es el político que viene cada 4 años cuando se acercan las elecciones, sino es el político que siento que por redes sociales me habla, me responde, está atendiendo la solicitud que yo tengo. Siguiente, por favor. Lo que les decía, el mensaje tiene que ser 70% emoción y 30% razón. ¿Qué es importante? Además de conectar con la emoción, queridos amigos, es muy importante que un político sea estadista, que conozca el problema a la perfección y es muy importante, por lo menos hace 4 años fueron las elecciones presidenciales en Colombia, en el 2018, y a mi juicio el mejor candidato político era Germán Vargas Lleras, un señor que ha tenido un recorrido político innegable, ha sido ministro, ha tenido cargos muy altos. Ese señor tenía el país en la cabeza, tenía el país, era un estadista bárbaro, todo lo decía con cifras, pero el gran problema de Germán Vargas Lleras, era presidente, era muy difícil bajarlo de la presidencia, pero él tuvo un gran problema, que era una persona muy difícil de vender, manejaba muy difícil a la prensa, su lenguaje no verbal era también muy fuerte. Ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, porque en política, queridos amigos, todo comunica, como me he visto, como hablo, las pausas que hago. Era un señor que tenía la presidencia ganada, pero por su condición de proyectarse, de hablarle a la ciudadanía, no conectó y no pudo, quedó de quinto. O sea, una persona que durante un año, 2 meses estuvo de número 1 en las encuestas, lamentablemente quedó de quinto en algunos departamentos de Colombia. Siguiente, por favor. ¿Qué es importante cuando vamos a hacer el mensaje? El pathos, el ethos y el logos. En el pathos vamos a hablar de la emoción, vamos a hablar de los sentimientos, vamos a hablar de las sensaciones. En el ethos vamos a hablar de todo lo que es la credibilidad, la confianza, la reputación. Y en logos es la parte del lenguaje, de la imagen, los argumentos, los datos, lo que yo le decía que tenemos que hacer un político. Si no es estadista, definitivamente no conecta. Les comento aquí una anécdota muy pequeñita. Yo también soy periodista, además de politóloga, como lo dijo el amigo José Luis, y en una oportunidad había aquí en Medellín un candidato al consejo que su lema, su tema de campaña era la inseguridad, combatir la inseguridad, el fleteo, los robos en los semáforos, y él no sabía de estadísticas. Le pregunté cuál era la comuna. Aquí la ciudad Medellín se divide por comunas. ¿Cuál era la comuna con mayor incidencia de inseguridad? Y el señor no sabía contestar. Cuando un político se casa con un tema, tiene que desayunar ese tema, almorzar ese tema, cenar ese tema y se acuesta pensando en ese tema. Eso es importante para los amigos consultores y para los amigos que están viendo, estudiantes que están viendo esta conferencia, esta ponencia, y para los candidatos. Aquí estamos ya a puertas de elecciones regionales, ya salimos de las presidenciales el 19 de junio y ya el año que viene, en el mes de octubre, vamos a tener regionales, consejo, asamblea, alcaldías, gobernaciones, y eso es muy importante. Si quiero especializarme en ese tema, tengo que ser el mejor en ese tema. Siguiente, por favor. ¿Cómo persuado? Yo persuado a través del discurso, a través del sentimiento, me conecto con el problema con los 3 mayores problemas que tenga la ciudadanía, con la expresión lingüística, con mi forma de saludar. Un saludo ya dice mucho de un político. Por lo menos Obama, todos los políticos que se ponen camisa para una reunión con alguna central de obreros y se van con camisa larga, voy a hablar un poquitico aquí del lenguaje no verbal. El primero que hizo este gesto, uno de los primeros que hizo este gesto fue Barack Obama.
Y ahora todos los políticos que llegan a reuniones se quitan la chaqueta, si es posible se quitan la corbata y hacen este gesto, porque este gesto comunica mucho, genera cercanía. Lo que les estaba diciendo del patos y el ethos, patos emoción, logos razón, y el ethos tengo que conocer las costumbres, la problema que más demanda la ciudadanía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Exacto. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo hacemos una comunicación asertiva? Para yo comunicar adecuadamente, tengo que conocer 3 valores específicos, 3 factores específicos. La psicología, la antropología y la sociología. En la psicología, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué piensa y qué siente la gente? ¿Cuál es el mayor problema que tiene? ¿Cuál es la mayor demanda que tiene? La antropología, ¿cómo se comporta? ¿Qué está diciendo de mí y de mis opositores, esa ciudadanía? Y la sociología, ¿cómo convive? Siguiente, por favor. Aquí voy a hablarles brevemente sobre estrategia discursiva y persuasiva. Este señor es Pablo Iglesias, un candidato de la izquierda en España. Él hablaba mucho, bueno, se conoce mucho de la izquierda y así también ganó Petro por el tema de las desigualdades. Bueno, Petro, hoy el actual presidente de Colombia, pasó por 3 campañas presidenciales, estuvo 12 años detrás del cargo que hoy posiciona. Entonces, miren que a veces es no rendirse, sino insistir, 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 tener un lenguaje que conecte. Él hablaba de las minorías, siempre habló de las desigualdades en Colombia, que aquí son drásticas, el que no tiene nada y el que tiene mucho, lamentablemente. Y este señor, Pablo Iglesias, hablaba mucho de las demandas sociales. Se diferenció porque en todos los discursos hablaba mucho sobre soy el único que puede resolver los problemas actuales, y él su discurso lo basaba más en la emoción sobre la razón. Siguiente, por favor. Su oponente más cercano fue Albert Rivera, también candidato a la presidencia en España. Su palabra en todos los discursos era el cambio, y una palabra que siempre conecta, queridos oyentes, es la esperanza será más fuerte que la resignación. Construyó un mensaje en etapa sucesiva, tenía un mensaje muy bien estructurado, remarcó las diferencias, y la palabra cambio, cuando ustedes hablan de cambio y esperanza, esas 2 palabritas las utilizó mucho Petro, las utilizó mucho Francia Márquez, y esas 2 palabras, créanme, que generan mucha cercanía en la ciudadanía. Siguiente, por favor. Para yo hacer una comunicación asertiva, cuando soy portavoz, cuando soy vocero, cuando soy candidato, tengo que tener estos valores. Tengo que tener empatía, tengo que conectar con los demás, tengo que adaptarme, escuchar al otro. Si alguien de mi equipo me pide que haga algún cambio, tengo que hacerlo. Los políticos y los consultores no lo sabemos todas. Tengo que hacer cambios, tengo que llamar a la iniciativa y tengo que generar en confianza. Lo que más genera el voto en una persona es la confianza. Siguiente, por favor. Definitivamente ahorita los discursos retóricos de hablar de la mujer, de hablar de los problemas de servicios básicos, esos discursos ya no están calando en la gente. Está calando una causa. Aquí tenemos 3 eminencias en cuanto a la parte discursiva. Está Winston Churchill, que hablaba sobre la victoria a cualquier precio. Está el amigo Perón, que hablaba sobre una Argentina justa y libre. Y bueno, el amigo Gandhi, que hablaba de la libertad y decía que no hay paz sin libertad. Esos discursos, y otro que es muy conocido, I have a dream, yo tengo un sueño. Esos discursos son los que conectan hoy con la ciudadanía. Siguiente, por favor. No sé si alguno de ustedes conozca a estos 2 personajes, pero quise hacer una breve semblanza. ¿Quién es Joseph Crowley? Joseph Crowley es un congresista en Estados Unidos con 22 años en el Congreso. Maneja todo lo que es el emporio de Nueva York en la parte inmobiliaria. En la última elección invirtió en su campaña $6 millones, mientras Alexandra Ocasio, una joven de origen latino, de padres puertorriqueños, de 28 años, hizo su campaña con su novio. ¿Quién era su equipo de campaña? Eran 6 personas. Su novio, los amigos más cercanos, es una chica que es economista de la Universidad de Boston. No conseguía trabajo como economista, siendo nacida en Estados Unidos, y empezó a trabajar como mesera. Pero le picó el mosquito de la política, como digo yo. Hizo una campaña que conectó mucho con la ciudadanía. Ahorita vamos a ver un pequeño video
Y esta mujer invirtió $150,000 de un banco, de un préstamo, y le ganó a este otro señor que invirtió $6 millones y que estuvo 22 años en el Congreso. Ayer me reuní con un político de un pueblo muy pequeño aquí en Antioquia y me decía, doctora, parece que aquí no hay recursos. Yo creo mucho en las campañas de pocos recursos. Si se tiene un buen discurso, si se maneja muy bien las redes sociales, si se hace un video llamativo. Esta señora, Alexandra Ocasio, llegó a ocupar ese cargo en el Congreso por un video que hizo de 2 minutos 17 segundos, que ahorita lo vamos a ver, que se llama El valor de cambiar. Los invito a verla, y hay también una serie de ella, ponen Alexandra Ocasio en Netflix y le sale cómo una parte discursiva, cómo manejar la comunicación de manera adecuada te hace llegar a la posición que quieras llegar en política. Siguiente, por favor. Este señor, Alejandro Toledo, fue presidente del Perú. Se presentó contra Alberto Fujimori y él tuvo una narrativa, una comunicación asertiva que conectó con la ciudadanía porque él se vendía como un ciudadano peruano del común, que él era pobre, él empezó de abajo, de muy abajo, y él siempre decía, el pueblo y Toledo, uno de sus eslogans fue, el pueblo y Toledo estamos juntos y somos más. Como con una narrativa muy cercana, como venderte como la persona como una persona del común, con la ciudadanía conectas. Siguiente, por favor. Estos fueron liderazgos femeninos que durante pandemia se lucieron. Definitivamente yo creo mucho en el liderazgo femenino. Jacinta Ardern, que es ministra de Nueva Zelanda, Angela Merkel, que hace poco ya no es la canciller de Alemania, que era una estadista brutal, además que es química, y Sanna Marin, que también tiene un cargo muy importante en Finlandia. Fueron mujeres que con discursos muy cortos se dirigieron a la ciudadanía con estadísticas, llamaron a la calma en plena pandemia cuando nos encerraron a todos en el 2020, y como tú con una narrativa asertiva le llegaste a la gente, te comunicaste de manera adecuada y impulsaste tu liderazgo de manera brutal. Siguiente, por favor. ¿Qué entendieron estos personajes que estamos viendo? Toledo, esta señora, manejaban un buen mensaje, manejaban un buen discurso, manejaban un buen lenguaje verbal, se vestían de la manera adecuada, se hicieron visibles y se posicionaron. Por eso la ciudadanía se interesó en esos temas. Obviamente apenas nos encerraron, todo el mundo tenía miedo, el mundo cambió en el 2020, entonces supieron no generar zozobra en la ciudadanía, sino tranquilidad. Siguiente, por favor. Uno de los grandes desaciertos en la comunicación asertiva es como estábamos diciendo, el mensaje. ¿Cuál fue el gran error que hizo que perdiera? Todo el mundo pensaba que Trump ganaba la presidencia. Nunca nadie vio al actual presidente como el ganador, a Biden. Pero uno de los problemas de Trump fue que él hablaba de pandemia, pero no tocó el tema económico, no tocó el tema salud. Cuando tú te enfocas en solamente un problema y no te enfocas en lo demás que está demandando la ciudadanía, eso fue el discurso. La parte discursiva fue la que hizo que Trump perdiera la presidencia. Siguiente, por favor. El storytelling. Aquí estamos hablando de hacernos memorables, de hacer un discurso llamativo, retórico, pero muy corto. Yo siempre he dicho, me preguntan, doctora, ¿cuánto es el tiempo de un buen discurso? Depende de a qué población le vas a llegar, pero yo diría, he leído mucho sobre eso, pero yo diría que de lo estipulado, lo que dicen los expertos, es de 9 a 15 minutos. Ya después de eso, y eso poniéndolo mucho, ya después de eso no. ¿Cuáles son los rasgos de un buen storytelling? Crear persuasión, generar atención. Usted tiene que crear influencia, tiene que tener buena argumentación. Aquí volvemos al tema de las estadísticas. Y tiene que generar una imaginación de si yo llego a ese cargo, cómo voy a mejorar los problemas y que la gente conecte con usted. Siguiente, por favor. El storytelling, ahora pasamos del storytelling, que es la propuesta y el discurso, al storydoing. El storytelling es el discurso y el storydoing es cómo lo voy a hacer, cómo voy a solucionar esos problemas. Voy a construir una escuela, voy a construir un hospital. Es la parte de la acción, definitivamente. Siguiente, por favor. Lo que les decía, cómo quiero transmitir, siempre tengo que decir quién soy yo, cómo voy a llegar al cargo, qué cargo quiero ocupar y qué es lo que voy a solucionar puntualmente. Con hechos. En política, en la parte del relato se ve mucho, amigos, lo que es la parte del timing.
Uno tiene que ser, en la parte del relato, uno tiene que ser siempre, el político que gana en su mayoría es el que es el referente, no es el que sigue los referentes de otros políticos. Siguiente, por favor. Y aquí es muy importante, en storytelling tengo que tener estos 4 aspectos: historia personal, una historia inspiradora, y la comporto como una historia de nosotros. Ejemplo, si yo digo que aquí en Colombia muchos estudiantes estudian bajo el ICETEX, que el ICETEX es una escuela que financia, es una institución, perdón, que financia carreras universitarias. Si yo digo, si yo me voy a conectar con unos jóvenes y digo, yo estoy becado o yo estoy financiado por el ICETEX, yo soy una persona como ustedes, esa historia personal la estoy convirtiendo en una historia de nosotros. Y las palabras siempre que hay que tomar en un discurso son esperanza, solidaridad, motivación y cambio. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar del lenguaje no verbal para ser asertivos. De lo que yo les estoy hablando, les está llegando el 7% de mis palabras. El otro 33% es mi tono y el otro 60% es mi cuerpo, cómo me expreso, el uso positivo y apropiado de las manos, las pausas que yo hago, si estoy bien vestida o si me hubiera venido, ejemplo, en una ropa muy escotada o no. No, uno tiene que estar de acuerdo al evento que va a asistir y todos los días dice más tu cuerpo, la forma de pararte, el tono de hablar, dice mucho de una persona en el grado de instrucción que tiene esa persona. Siguiente, por favor. Y lo que les decía, el mensaje mejor construido es el mensaje mejor comunicado. Eso es vital. Siguiente, por favor. Es importante en el storytelling, cuando ustedes, uno de los rasgos que llamó tanto la atención de Barack Obama, es que siempre Barack Obama utilizaba referentes en los discursos que él hacía. Ejemplo, él cuando se reunía con mujeres, él hablaba siempre de su abuela materna, porque su abuela materna lo crió. Siempre que ustedes usen un referente, eso no se imaginan la cercanía, la conexión que genera. Siguiente, por favor. Todo conecta lo que les estaba diciendo, el vestuario, la gestualidad, mi tono de hablar, la actitud, el saludo, conecta muchísimo, eso es muy importante. Siguiente, por favor. En la década de los 80 ya empezamos a ver el político, la ciudadanía no solamente quería escuchar al político. Eso fue en un programa en 1980 donde el entonces candidato presidencial Bill Clinton se apareció con su saxofón, él tocaba saxofón, él habló de su relato político, él habló de sus propuestas políticas, pero que se apareciera en un programa en la noche con lentes oscuros tocando saxofón, no se imagina cómo humanizó que él tocara saxofón en un horario prime a las 8 de la noche. La gente se enamoró de este hombre. Ese solo gesto hizo también que él fuera presidente. Siguiente, por favor. Las nuevas formas de comunicación, la comunicación asertiva. Cuando Barack Obama gana nuevamente la presidencia, él no hizo rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. Él posteó esta foto abrazando a su esposa, Michelle Obama, y miren esa frase tan mínima: por 4 años más. Ese fue el tweet más popular del 2012, ahí no estaba la cantidad totalizada cuando yo hice esa captura, pero esas son las nuevas formas de comunicación, cómo por medio de la emoción conectas, ahí está. No hizo rueda de prensa grande, estrambosa, con medios nacionales e internacionales, una buena foto, por 4 años más, y ya la gente supo que él había ganado. Siguiente, por favor. ¿Qué es importante que nos preguntemos a la hora de un discurso? ¿Quién va a estar de acuerdo con él? ¿Sí voy a conectar? ¿No voy a conectar? ¿Qué representa este mensaje? ¿A quién le voy a hablar directamente? ¿Y cómo le voy a resolver los problemas al ciudadano? Siguiente, por favor. Barack Obama entendió muy bien cómo manejar las redes sociales, todo lo anunciaba por Twitter, todo lo subía en Facebook, y él dejó que los mismos medios de comunicación hicieran eco de sus redes sociales, de todo lo que él hacía. Él iba a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, él sabía que era noticia, él sabía que su marca política estaba conectando, y los medios de comunicación a través de sus redes conectaron, le hicieron mucha publicidad de manera empírica. Y lo otro es que Barack Obama consiguió más de 1.200.000 voluntarios por redes sociales, por Facebook. Siguiente, por favor. Aquí ya vamos a hablar de la parte del styling. Miren cómo la parte conectar, desde tu edad, conectar. Esta señora Angela Merkel conectó muchísimo. Era una señora muy sobria a la hora de vestir, a la hora de hablar. Siguiente, por
por favor, todo es comunicación, todo es comunicación. Michelle Obama también ha entendido que es una marca política, es decir, ella entendió que es mucha gente dice que ella es mucho más política que incluso Barack, pero también les invito, hay un documental de ella en Netflix que se llama Becoming, es muy llamativo. Ella siempre habla de una historia. Siguiente, por favor. Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia, conectó mucho la parte de styling por su color de piel, le subieron a utilizar muchos colores azules llamativos, amarillos, eso conectaba mucho con la gente. Y lo que no gustó mucho, lo que hice poner esa foto fue ese puño de agresividad. Aquí sale sonriendo, pero en muchas fotos salía con mala cara. Ese lenguaje no verbal no gustó. Y obviamente Hillary Clinton, que fue impecable, siempre ha sido impecable en su forma de vestir. Siguiente, por favor. Aquí es muy importante, esto siempre lo he dicho, para hacer una comunicación asertiva, que llame, que conecte, por lo menos la Coca-Cola. La Coca-Cola no nos vende un refresco, usted se pone a ver una gaseosa, usted se pone a ver una publicidad de la Coca-Cola en diciembre y eso te vende felicidad, que te venden el osito, que te venden a la familia. Amazon no te vende productos, te vende comodidad. Tú vas a comprar y te va a llegar a tu casa. Harley Davidson te vende libertad, no te vende una moto. Nike no te vende zapatillas, te vende superación con su eslogan Just Do It. Rolex no te vende un reloj, te vende exclusividad. También iPhone, no todo el mundo tiene un iPhone, te venden exclusividad, estatus. Walt Disney no te vende películas, sino es que te vende una ilusión. Red Bull no te vende energizante, sino una aventura. Eso es muy importante. ¿Cómo esta parte de publicidad, de emoción, la llevo a mi discurso y la llevo a mi eslogan? Eso es muy importante. Siguiente, por favor. Aquí es muy importante los colores. Eso es más para la parte de marketing, de publicidad de empresa. Pero yo mi marca política es naranja. Es naranja, ¿por qué? Porque con el naranja yo llamo al dinamismo, llamo a la juventud, llamo al cumplimiento, pero eso es muy importante que los políticos y la gente que maneja todo lo que es la parte de diseño conozca qué dice, qué refiere cada color. Eso es muy, muy importante. Siguiente, por favor. Y lo último, para finalizar, porque yo sé que era de media horita, de 35 minutos, es muy importante. Estas diapositivas, hace poco estuve en una charla de una eminencia en la parte de fotografía política, el señor se llama Jorge Sandoval. Vamos a ver unas pequeñas fotos de cómo tú conectas con la gente. Si tú tienes un buen discurso, pero no tienes una foto, no hiciste nada, porque la foto es tu comunicación asertiva que va a estar en las vallas, que es la que la gente te va a ver. Entonces, miren lo que es una buena foto. Siguiente, por favor. Miren esta foto, este es un candidato de México, miren cómo estaba antes y miren cómo está ahora. O sea, un cambio abismal en la forma asertiva de comunicar. Siguiente, por favor. Miren esta foto que tenía el señor apuntándose algo de fe, un serio, con el ceño fruncido, que expresa fastidio, incomodidad, y la otra foto sonriendo, incluso saludando. Siguiente, por favor. Este señor, a pesar de que es un señor adulto, miren en la foto que sale sentado, tiene una sonrisa, está bien vestido, la forma en la que está caminando, la forma como saluda, y la que está en grande, miren cómo sonríe. O sea, eso es comunicación asertiva. Cómo yo conecto. Y muchos políticos lo que más descuidan es la foto, y es uno de los valores que más se tiene que cuidar. Siguiente, por favor. Este señor también es un señor de edad, y miren cómo está vestido de una manera, yo lo hubiera dejado sin chaqueta, pero miren la forma de caminar, es una manera jovial, es una manera tranquila, está desparpajado, sonriente. Siguiente, por favor. Este también, comparemos el antes y el después, es muy importante. Miren cómo sale la foto, la primera foto no me vende absolutamente nada, la otra foto ya me comunica, ya me puede comunicar que es un señor político. Siguiente, por favor. Este video, yo creo que ya por el tiempo no nos da, pero este video ustedes lo pueden buscar por YouTube. Ustedes buscan militar que invita a tender la cama. Desde que usted se levanta a tender la cama, ya está creando disciplina, y la comunicación asertiva se hace desde la disciplina. Siguiente, por favor. Este es un video hermosísimo, dura 14 minutos y piquito. Es sobre Steve Jobs. ¿Quién es Steve Jobs? Fue el creador de Apple, para los que tengan Apple y toda esa
eso es una marca que te vende estatus, que te vende que no todo el mundo lo tiene, que te vende exclusividad. Y ese discurso, él habla de su historia, de cómo empezó. Un político tiene que hablar de su historia de superación, de por qué llegó a la política, de cómo va a resolver. Es un poco largo, como les decía, dura 14 minutos y piquito, pero regálense ver este video tan magistral. Buscan Steve Jobs en la Universidad de Stanford y dura 14 minutos. Y por último, ya cerrando, este es el video que les comentaba. Alexandra Ocasio, la niña de 28 años que llegó al Congreso y desbancó al otro señor que tenía 22 años en Congreso, con pocos recursos, con un lenguaje asertivo. En este video, que dura 17 segundos, ella se muestra como una mujer saludando puerta a puerta, obviamente saludando a la comunidad latina. Sus dos temas fueron salud y todo lo que es la parte de escuela. Y les invito a ver este video de 2 minutos 14 segundos, vale mucho la pena, se llama Alexandra Ocasio, el valor de cambiar. Siguiente, ya me despido con un resumen. En sí, la comunicación asertiva, ¿en qué nos referimos para la comunicación asertiva? Para influir, lo que les decía al principio, para conectar a esa persona, para llamarla a creer en el proyecto que yo tengo. ¿Cómo lo hago? A través del discurso, a través de los deseos. Tengo que conocer el diagnóstico de la persona, tengo que conocer el deseo, las aspiraciones y cómo yo lo voy a resolver. Y por último, están mis redes sociales, querido amigo José Luis. Yo sé que por el tiempo, yo soy de las que me puedo tardar 1 hora aquí hablando, pero yo sé que tenemos las otras conferencias. Ahí están mis redes sociales, Lina Carrizosa en Facebook, en Twitter, en Instagram, mi correo para quien me quiera contactar y mi número celular también. Muchísimas gracias, qué placer, José Luis, estar por tercera vez contigo en estos eventos que profesionalizan y acercan a la política a tanta gente. Te felicito, José Luis, a ti y a tu equipo. Muchísimas gracias a ti, Lina, por apoyarnos siempre y sumarte a este tipo de eventos. Te otorgamos este reconocimiento a la maestra Lina Carrizosa desde Curvas Comunicación, Hagamos Comunicación y la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político entregan este reconocimiento con el respaldo, pues bueno, de grandes firmas. Lina, ojalá te puedas dar una vuelta a YouTube y ahí respondiendo algunas dudas y bueno, vamos a continuar con el programa. Muchísimas gracias, Lina. Que tengas una excelente tarde. Gracias.